A principios del siglo XX, el sureste de Europa era una región en la que pugnaban entre sí muchos intereses políticos, raciales y de tipo social. Además de la oposición que entre sí tenían algunos pueblos balcánicos, la situación se complicaba todavía más por la influencia de otras grandes potencias europeas. Rusia alentaba el paneslavismo, a la vez que buscaba una salida al mar Mediterráneo. El imperio austrohúngaro, por otro lado, dominaba diversas poblaciones de cultura y de origen varios, y existía al mismo tiempo una recia oposición entre este último imperio y el reino de Serbia, debido al hecho de que los austríacos habían tomado posesión de los territorios de Bosnia-Herzegovina, pero la situación era aún peor, ya que el estrechamiento de alianzas y de pactos de unas naciones con otras daba por resultado que hubiese una situación de embrollo y de complicaciones, ya que Alemania era aliada de Austria-Hungría y de Italia. Rusia a su vez formaba un bloque con Francia, y entre esta e Inglaterra existía un tratamiento cordial, todo lo cual, unido a la carrera armamentística, a las rivalidades económicas entre potencias, al orgullo nacionalista y al afán de dominio, creó una atmósfera de tensión y de riesgo que en un momento determinado precipitó los acontecimientos que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que enfrentó a las potencias centrales contra los países aliados, los primeros encabezados por Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y los segundos capitaneados por Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Inició el 28 de julio de 1914. Ese día, con motivo de unas maniobras militares que se realizaban en Bosnia-Herzegovina, el sobrino del emperador Francisco Fernando, o sea, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado por un estudiante de origen serbio, llamado Gavrilo Princip, y que estaba afiliado a una de las múltiples sociedades secretas que luchaban contra el dominio austriaco, la Sociedad Narodna Obradina. Las investigaciones llevadas a cabo con este motivo probaron que el asesinato fue fruto de una conjuración que se preparó en Belgrado, en Serbia, por enemigos del imperio. Fue notorio que el gobierno serbio estaba al tanto de esto, y que las bombas que estallaron en un atentado anterior contra el archiduque habían sido obtenidas de un arsenal de este último gobierno. Para las autoridades austriacas no había duda sobre la complicidad de Serbia en el asunto, y tras un periodo inicial de cautela, optaron por mostrarse exigentes a fin de quebrantar la fuerza política de Serbia. Por ello, el gobierno de Viena expidió un ultimátum el 23 de julio de 1914, que debía ser contestado a más tardar en 48 horas. Entre otras cosas, el mensaje intimidatorio pedía la aprehensión de los cómplices del crimen, la destitución de aquellos funcionarios que Austria indicase, que el régimen serbio condenase públicamente el evento terrorista, que se desarticulase la sociedad a la que pertenecía Gavrilo Princip y la prosecución de investigaciones en el suelo serbio por parte de funcionarios austriacos. Los puntos petitorios fueron estudiados por Serbia, que admitió algunos, pero no estuvo de acuerdo con otros. Sin embargo, esto significaba que podría sobrevenir un conflicto, al ser rechazado el ultimátum, y de ser así, Serbia quedaba expuesta a un potencial ataque de Austria. Pero Serbia no estaba sola, ya que era un país que estaba vinculado con Rusia, y como ésta no quería que se le destruyese, procedió a la movilización de parte de su ejército. El zar Nicolás II lo dispuso en tales términos, y el 26 de julio empezaron las maniobras del ejército ruso, lo que significaba un aviso de precaución para Austria-Hungría, de que cesara en sus exigencias. No obstante, Austria tampoco estaba sola. Alemania, de acuerdo con los términos de la Triple Alianza, y como aliada de Austria-Hungría, se sintió en la obligación de actuar, y a ese efecto se dirigió a Rusia, para combinarla a que cesara los preparativos militares. Del mismo modo, el gobierno alemán envió otro mensaje a Francia, aliada de Rusia, para que diera a conocer su criterio sobre la crisis, y dijera que haría en caso de un conflicto entre Alemania y Rusia. Ninguno de los dos mensajes fue aceptado por sus destinatarios, por lo que la situación se agravó. Los funcionarios del gobierno inglés quisieron evitar el conflicto, y se ofrecieron como mediadores, pero no tuvieron éxito. Sobrevino entonces la guerra. El imperio austrohúngaro la declaró al reino de Serbia, y poco después la ciudad de Belgrado, la capital serbia, fue bombardeada. El ejército de Francia comenzó a movilizarse el 1 de agosto, y en la misma fecha Alemania le declaró la guerra a Rusia, y el día 4 a Francia.
El ejército alemán procedió entonces a invadir Luxemburgo para llegar a Francia, y el día 3, en vista de que el gobierno belga no les autorizó a los alemanes que pasasen por su territorio, los alemanes pues comenzaron la ocupación de Bélgica, de camino a Francia. Esto último era una violación a la neutralidad, y por ello Inglaterra le declaró la guerra a Alemania, y días después Austria hizo lo mismo con Rusia. Italia, aunque pertenecía a la Triple Alianza, no quiso participar originalmente en la contienda y se declaró como neutral. En el tiempo que siguió, la lucha llegó a extenderse mucho, debido a las complicaciones nacidas de las alianzas y de la interrelación de intereses. Y así fue básicamente como inició la Primera Guerra Mundial. Lo que siguió fue la ofensiva de Alemania sobre Francia, lo cual obligó a que el gobierno galo se trasladara a Burdeos, mientras que el general Cesario José Joffre enfrentó a los alemanes con un ataque de repliegue general hasta los sitios que consideró adecuados. Después presentó batalla en un amplio frente que se extendía desde París a Verdún y que tenía como principal núcleo de resistencia al río Merle. En septiembre de 1914, los alemanes resistieron una furiosa contraofensiva francesa. 1,4 millones de soldados de una y otra parte se enfrentaron en un combate colosal, nada comparable con cualquier otro que se haya visto en la historia militar hasta ese punto. A resulta de esta batalla que salvó a Francia, los alemanes fueron detenidos, y el Kaiser ordenó la destitución del general Helmut von Moltke, quedando en lugar suyo el mariscal Errico von Falkenhayn. Las tropas francesas siguieron acosando a los invasores, pero tampoco pudieron desalojarlos de sus posiciones, y en Flandes se agudizó la lucha para cortarles a los alemanes el avance hacia Calais, puerto de desembarco de los ingleses. Un segundo frente quedó formado en el oriente, al invadir los rusos el territorio de la Prusia Oriental y la Galicia austriaca, pero no fue grande su penetración porque el general alemán Pablo von Hindenburg los derrotó en los combates de Tannenberg y de los lagos Masorianos en los meses de agosto y de septiembre de 1914. El frente de combate tiene una longitud de 700 kilómetros, extendido desde Suiza hasta el Mar del Norte, por lo que a Occidente se refiere. Pero conviene decir que el conflicto había sufrido un cambio de importancia. La guerra, que fue de movimientos en los primeros meses, pasó a ser una guerra de trincheras, sin que ni unos ni otros contaran con fuerzas suficientes para vencer o desalojar a los contrarios. Por muchos meses y aún por años, la tropa tuvo que vivir una existencia de topos en las trincheras, que formaban redes complicadas, mientras líneas dispersas de telégrafos, teléfonos, líneas de ferrocarril, camiones y hasta aeroplanos rudimentarios comunicaban a los núcleos combatientes. Un supremo esfuerzo quiso ser realizado por los germanos en el frente oriental para poner fin a las operaciones de ese lado. En el mes de febrero, Hindenburg venció a los rusos en Masuria y se les obligó a salir también de los suelos polacos de Curlandia y de Lituania. Por su parte, los aliados fracasaron al tratar de forzar los Dardanelos en poder de los turcos, queriendo aquellos ponerse en contacto con los rusos por el Mar Negro. Los grandes combates desencadenados por las tropas aliadas en Occidente no resolvieron nada porque los alemanes solamente retrocedieron unos cuantos kilómetros y las líneas de combate volvieron a estabilizarse. Por lo que se refiere al ataque germano sobre Serbia, este culminó con la conquista de ese país, y a raíz de esto, el reino de Bulgaria se unió a los imperios centrales. Con ellos, las fuerzas actuales de Europa volvieron a equilibrarse, sin que se le viera una resolución al conflicto. Esa inútil mortandad, según la llamaba el Papa Benedicto XV, siguió a pesar de todas las gestiones hechas por él y demás actores. Y de hecho, el actor que más trabajó para que la paz pudiera llegar de nuevo a la tierra fue el Vaticano. El Papa y su secretario de Estado, Monseñor Gaspani, y el cercano colaborador de este, Monseñor Pacelli, hicieron cuanto les fue posible para que la guerra no siguiera adelante, pero todos sus esfuerzos fracasaron. El anticlericalismo francés y el protestantismo alemán, que tanto pesaban en sus respectivos gobiernos, fueron obstáculos para la política de paz del Vaticano. Sin embargo, este no se rindió, y en lugar de ello se empeñó en aliviar el dolor y la miseria de la guerra, llevando a cabo una labor en favor de los prisioneros de guerra, abogando por la liberación de rehenes y brindándole ayuda a los huérfanos e inválidos. Tal fue la labor humanitaria del Papa que en un país musulmán como Turquía, en la ciudad de Constantinopla, se levantó un monumento con una placa cuya inscripción decía: al gran pontífice Benedicto XV, bienhechor de los pueblos, sin distinción de nacionalidad o de religión, en testimonio de eterno agradecimiento. Sí, los musulmanes le levantaron un monumento.
en tanto que los gobiernos de los países cristianos veían con desdén y antipatía la gestión del Papa. Ese mismo año de 1915, Italia le declaró la guerra a los países centrales, dando con esto un giro de 80 grados a su política. Equilibradas las fuerzas el año anterior, los estados mayores de ambos contendientes quisieron superar la situación, forzando las posiciones del enemigo. Los alemanes atacaron por Verdún, pero fueron derrotados por el general francés Enrique Petain, mientras que por su parte los aliados quisieron romper el frente en la región de Somme, una batalla que se prolongó durante 5 meses, sin que las líneas se quebrantaran seriamente. Los únicos objetivos que realmente se alcanzaron fueron mayores muertes y mayor destrucción de bienes. Como consecuencia de la guerra y del desgaste de esta, en Alemania comenzaron a cundir ideas de descontento y de revolución contra el régimen del Kaiser. En realidad había una gran dispersión de fuerzas, al tener que luchar los germanos contra una gran suma de enemigos y en multitud de frentes. Rumania, que era aliada, fue conquistada finalmente por los alemanes, pero lejos de beneficiarla, esto supuso para ellos una nueva distracción de elementos y una nueva pérdida de implementos. La economía entonces comenzó a crujir, sus costas estaban bloqueadas por las marinas de guerra de los aliados, y su comercio quedó completamente desarticulado con respecto al exterior. El gobierno alemán quiso contrarrestar dicho bloqueo mediante la guerra submarina, pero la pérdida creciente de navíos mercantes atacados por las naves alemanas puso a los neutrales en su contra, especialmente a los Estados Unidos, lo cual comprometió aún más la situación alemana. En 1916 tuvo lugar la batalla naval de Jutlandia, en la que los ingleses perdieron 117.000 toneladas y los alemanes 60.000, pero estos se vieron obligados a regresar a sus bases ante la superioridad numérica de los británicos. Ahora, desde el punto de vista militar, la guerra no parecía favorecer a los aliados, cuyas ofensivas fueron deshechas por los alemanes en diversos sitios. En cambio, la Revolución Rusa sí favoreció a los países centrales, que ante la debilidad de las líneas del zar, ejercieron una enorme presión y las replegaron. Caído Nicolás II a causa de la revolución, el gobierno comunista se puso en contacto con los imperios centrales y se firmó el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de mayo de 1918, por el cual Rusia pactó la paz. Ya sin el peso en el frente oriental, los alemanes se concentraron única y exclusivamente en el occidente y atacaron a los aliados, logrando en un inicio tener numerosas victorias. Sin embargo, la superioridad numérica de los enemigos, la aportación creciente de hombres y materiales procedentes de los Estados Unidos y el mando único de los aliados detuvieron en seco a los germanos. Posteriormente comenzaron a sucederse derrotas y la capacidad de los alemanes comenzó a flaquear. Aprovechando esto, los aliados comenzaron a preparar una gran ofensiva, la cual se desencadenó en agosto de 1918, arrojando a los alemanes a sus líneas posteriores de defensa, y culminando el repliegue en noviembre de ese año. Finalmente, el día 11 se puso en vigor un armisticio. En Alemania se proclamó la República tras la huida del Kaiser, quien se refugió en Holanda. Los otros países unidos a Alemania se rindieron también. Como fruto de la victoria aliada, se suscribieron varios tratados, el de Versalles con Alemania, el de Saint-Germain con Austria, el de Trianón con Hungría y el de Sèvres con Turquía. En virtud de los tratados y otros acuerdos, se modificó la geografía política del mundo. Surgieron varias naciones nuevas, como Polonia y Finlandia. Otras se crearon de manera artificial, como Checoslovaquia y Yugoslavia, mientras que en el Báltico aparecieron Estonia, Letonia y Lituania, ya como países independientes de Rusia. Además de esto, se le devolvió a Dinamarca el antiguo ducado de Schleswig, en tanto que a Italia le fue entregado el Tirol, el Trentino, Trieste y Rhodes, todos ellos provincias dominadas por los austriacos. Francia volvió a contar con Alsacia y Lorena, y parte de las colonias alemanas en África. Inglaterra tomó posesión de Chipre y de diversas colonias alemanas en el continente negro, y consolidó su mandato en Palestina. Del mismo modo, las posesiones alemanas en Oceanía fueron entregadas a otras potencias. Con motivo de la derrota, Turquía fue presa de una gran agitación. En 1923 se proclamó la República,
y quedó al frente de ella uno de los personajes más determinantes de la época contemporánea, o cuando menos a lo que a Medio Oriente se refiere, que fue Mustafa Kemal Atatürk. Para hacer frente de modo colectivo a los problemas planteados en la posguerra, el presidente norteamericano Woodrow Wilson propuso el establecimiento de la Liga de Naciones, que agrupó a todos los países vencedores de los imperios centrales, y a muchas otras naciones más, aspirándose a que en el futuro perteneciesen a ella todos los estados del mundo. Los mismos países vencidos fueron admitidos más tarde. Para su funcionamiento se establecieron varios organismos, que tuvieron por sede Ginebra. En Rusia surgió la Unión Soviética, luego de la revolución que depuso el régimen zarista, y de la contienda que enfrentó a mencheviques y bolcheviques. Cabe destacar que Rusia no tuvo un papel bastante brillante durante la Primera Guerra Mundial, razón por la cual hubo muchas derrotas militares, mismas que, sumadas a los gastos de la guerra, la agitación interna y la miseria nacional, precipitaron la mencionada revolución. Ahora, como ya he mencionado en otro momento, el comunismo que se comenzó a implementar en la Unión Soviética provocó una reacción en los demás países de Europa. En Italia, por ejemplo, apareció el fascismo, orientado por el político Benito Mussolini, que llevó a cabo acciones en contra de los comunistas. Resulta que, al igual que Rusia, Italia no salió muy bien parada de la Primera Guerra Mundial. La parte del botín que le tocó fue percibida como insuficiente, y la economía estaba desarticulada en gran manera, con cientos de miles de desempleados y con una población cuyos ingresos eran muy bajos. En ese contexto, el comunismo era percibido como una amenaza que podía intentar sacar partido de la situación. Por eso surgió el Partido Fascista, para contenerlo y prevenir que prendiera en territorio italiano. Para 1921 el Partido Fascista tenía cerca de 210.000 afiliados, que ambicionaban con poder sacar a Italia del caos. Al año siguiente, en 1922, ocurrió la Marcha de Roma, de los Camisas Negras, y el rey Víctor Manuel III, presionado por este acto, entregó el gobierno a Mussolini, que una vez dueño del poder, cambió la estructura política del país. Y algo parecido ocurrió en Alemania. Luego de la rendición hubo desorden, caos económico y político, además de violencia, lo cual motivó a que los comunistas quisieran aprovechar la situación. Y si bien el gobierno del presidente Federico Weber no era tan cercano a estas ideas, muchos se vieron al comunismo como un enemigo, factor que, junto con las dificultades económicas, motivó a que surgiera el Partido Nacional Socialista, o nazi, fundado nada más ni nada menos que por Adolfo Hitler. Al igual que los fascistas en Italia, los nazis de Alemania comenzaron a ganar adeptos y poder en el país germano, lo que ocasionaría que Hitler fuese nombrado canciller por el presidente Hindenburg y que, a su vez, se quedase en el poder tras la muerte de este. Tanto la Italia fascista como la Alemania nazi seguirían una política de acercamiento, cosa que los convertiría en aliados que, junto a Japón, protagonizarían la Segunda Guerra Mundial